Magistrado, tenemos que aprovechar su presencia para hablarle de una demanda de inconstitucionalidad. Está ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué expectativas tienen ustedes? Sé que no puedo hablar del fondo porque ustedes tendrían en algún momento también que abordar el tema, pero ¿qué expectativa? ¿Cómo observa usted este fenómeno que se da en medio de una campaña electoral? Bueno, dijo Daniel Sobato en una entrevista que salió publicada en la prensa, que viene con nosotros en Panamá ayudándonos desde que yo llegué al tribunal, el 1 de junio del 90. Él estaba en CAPEL, el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, así que él viene viviendo todas estas décadas la realidad de Panamá y conversábamos con la relación que tenemos. Dice que él en América nunca había una situación tan compleja en una elección presidencial con las particularidades que ha vivido Panamá y que está de alguna manera sorteando y surfeando para mantener la institucionalidad democrática a toda costa. En el fallo del tribunal, en el primer acuerdo, donde se decidió la inhabilitación, se planteó el tema que está ahora mismo planteado allá. Así que ahí están los planteamientos de la mayoría, que fue la que votó a favor de mantener al vicepresidente. Así que la tesis del tribunal está ya ahora en manos de la Corte. Es lamentable que quedemos nosotros sirviendo de analogía con lo que ocurrió en Guatemala, con la famosa judicialización del proceso electoral. Así que bueno... A ver, aclárenos ese punto, magistrado, sí, porque esta opinión que nos está dando usted es muy importante. Usted tiene 30 años en el Tribunal Electoral. ¿Por qué teme esa judicialización del torneo electoral al la Corte tener conocimiento de una advertencia de inconstitucionalidad? ¿Dónde siente que puede haber un choque de trenes? ¿Siente usted que puede poner en riesgo el torneo electoral que se da en 53 días? Bueno, hay países que tienen un sistema electoral en el cual la justicia ordinaria no puede decir nada. Así que en esos países no se puede señalar que el órgano normal que administra justicia, que es el órgano judicial, puede judicializar teniendo una injerencia en cuál es la oferta electoral o cualquier otro tema electoral. Pero esa es la realidad nuestra y muchos están hablando de reformas constitucionales y ese será un tema que tiene que llevarse definitivamente. Por eso le preguntaba, la analogía, 53 sí, días, ¿es muy riesgoso tomar una decisión de este tipo? ¿Podría poner en riesgo, insisto, el torneo electoral? ¿Qué piensa usted en base a su experiencia? Bueno, imagínense, nosotros tenemos tiempo para imprimir las boletas, ¿no? Así que la carrera la tienen ellos. Nosotros seguimos con nuestro calendario, ¿no?, cumpliéndolo paso a paso. Y se está cumpliendo paso a paso a pasar de todos los atrasos que hubo en este proceso. Maestro, pero y el tema sería, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es la fecha límite? O sea, al final, con el tema de impresión de papeletas, ¿no? El problema lo tienen ellos. Aquí cada uno tiene su problema, por decirlo. Ahora, ¿no? a quienes el tribunal está organizando su sí, proceso con los que ha reconocido. A quienes hacen la analogía con la judicialización del proceso en Guatemala, ¿qué les diría usted? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferenciaría el proceso panameño de aquel? Bueno, nosotros no queremos ser comparados con nada ni con nadie, ¿no? Queremos siempre, el tribunal se ha destacado por ser una entidad de clase única, que está en un nivel donde no se compara con nadie, porque se dedica con tal nivel de compromiso a lo que hace, que no puede ser sino generar lealtad de quienes están con nosotros. Pero ustedes mandaron un mensaje con la decisión que tomaron sobre este caso en particular, no solamente por la inhabilitación, al tomar la decisión de que el partido del señor Ricardo Martinelli tuviese un candidato, creo que ustedes hablaron muy claro. O sea, quieren que todos los partidos estén representados el día de las elecciones. El acuerdo nuestro habla por sí solo. Ahí están los argumentos que la justicia electoral contribuirá para el análisis que tiene que hacer la Corte. Ha habido muchas versiones de llamadas, supuestas presiones y demás. ¿Eso existió hacia los magistrados en esta decisión? ¿Cómo no va a haber, primero da la presión de la urgencia para pronunciarse? Siempre 3 cabezas es mejor que una sola. En Elections Canada, por ejemplo, el Chief Electoral Officer es uno solo. Él no tiene con quién discutir, sino con sus asesores, pero la responsabilidad la asume él.
Aquí en Panamá hemos tenido 3 magistrados, yo llevo más de 3 décadas, hemos compartido con muchos, hemos tenido diferencias, como hay que tener diferencias, que es de ventaja y desventaja, pero finalmente 3 cabezas piensan mejor que uno. ¿Hubo llamadas o no? Al corazón. Oiga, magistrado, al corazón y al compromiso. Pero de igual manera, usted está consciente, e insisto, usted está consciente de la importancia del Tribunal Electoral a lo largo de todos estos 30 años de democracia. ¿Siente usted que esta elección puede cambiar esa percepción que tiene el ciudadano acerca de la credibilidad del Tribunal Electoral? Yo diría que del tribunal no, porque lo que hacemos nosotros, y aprovecho para recordarles que ahora vamos a tener el día de las elecciones algo que jamás se ha ofrecido, y es el visor de actas ITER, que es un sitio web donde es una base de datos de imágenes, donde van a estar las imágenes de las hojas de control público de escrutinio. Para los que no saben, se han visto en una mesa, comienzan a contarse los votos que sacan de la urna y en un papelazo grande, ahí van votos para el partido tal, votos para el candidato tal. Lo firman todo. Esas cifras se vuelcan en el acta. Como aquí se queman las boletas escrutadas, no hay manera de hacer un recuento. Pues ahora vamos a tener por delante la imagen de esa hoja, esas hojas de control público de escrutinio para cada tipo de elección, presidente, diputado, alcalde y representante de corregimiento. El fantasma del fraude no existe con ese sistema. El que tenga duda, busque la fuente, se la estamos dando nosotros. Si hubo cualquier irregularidad, se reparará y las pruebas se las da el Tribunal Electoral. Hay un detalle importante en lo que está ocurriendo con esta advertencia de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia. Esta demanda de inconstitucionalidad, corrijo, en la Corte Suprema de Justicia. Y es que al final la misma Constitución también le otorga al Tribunal Electoral la interpretación de la ley electoral. O sea que es cierto que al final un tema electoral puede terminar en la Corte, pero la Corte, de una forma u otra, esa decisión la va a pasar al Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral va a tener que ejecutar, pero a la vez también va a tener que tomar una decisión acerca de cuál va a ser el futuro de las elecciones para un partido político o para una alianza política. ¿Eso será así o me equivoco, magistrado? Bueno, nosotros pusimos todos los argumentos a favor de la decisión que tomamos. Allá son 9, aquí somos 3. Así que ya veremos qué pasa. ¿Qué sería lo más sano para el proceso? 9 supuestamente debieran pensar mejor que 3, ¿no? Porque no es una sala, es el pleno de la Corte. El pleno de la Corte. El pleno de la Corte. 9. Ahora, ¿qué sería lo más sano para el proceso en cuanto a términos de tiempo? Que se tomara una decisión lo más pronto posible, que permaneciera con esta decisión hasta después de las elecciones. En fin, ¿qué sería lo más sano para el proceso? Para nosotros, mantener el status quo, porque es la decisión que tomó la autoridad electoral. ¿El status quo, desde su punto de vista, beneficia a la democracia? Esa es la perspectiva nuestra, por supuesto. Yo no me refiero si no hubiéramos tomado esa decisión. Porque si la Corte Suprema de Justicia decide inhabilitar al candidato del partido RM Alianza o de la Alianza RM, significaría que habría un candidato presidencial menos. Con todas las consecuencias que pusimos nosotros, hay que leerse el acuerdo. Léanse el acuerdo donde están listadas las consecuencias. Por eso es que yo no me refiero a la resolución que tome la Corte de fondo, sino en términos de tiempo. ¿Qué sería lo más sano para el proceso? ¿Que fuera una decisión rápida o que eso se quedara esperando allí y esperar una decisión después de las elecciones? Es que si ocurre una decisión después de las elecciones ya hay sustracción de materia. Ya hay sustracción de materia. Ellos están en contra del tiempo, nosotros no. Nosotros tomamos nuestra decisión y vamos con ella. Bueno, gracias, magistrado, por acompañarnos y por explicarnos parte del proceso en el que está el Tribunal Electoral. El país, ya el tribunal cumplió con su misión de definirse. Ahora, hubo mucha crítica también al Tribunal Electoral en medio de todo este proceso. Y unas sí y otras no. Parece que el que administra justicia siempre tiene a alguien a favor y tiene a alguien en contra. Eso es por definición. Y siempre digo que hay una paradoja que está inmersa en el nivel de los candidatos. La democracia gana a la mayoría. A nivel de los candidatos gana la minoría, porque la mayoría pierde.
hay menos candidatos. El magistrado está hablando de matemáticas ahí. No, sí, sí. Matemáticas exactas. Matemáticas exactas. Las mías son paradojas y hay que descifrarlas sí. paradojas. No, nosotros estábamos hablando acerca de lo que era el 4x8. Oiga, la posibilidad de que un candidato gane con el 20%, usted que conoce, ha tenido ya tanta experiencia en elecciones, está sobre el tapete. Son 8 candidatos. Esa posibilidad está allí. En teoría sí, pero yo creo que esto se definirá en las últimas 2 semanas de abril. Y falta mucho trecho de aquí a allá. Así que ya veremos. Y esto no es novedoso en América. Sobre todo en los partidos que tienen doble vuelta. Sí. Nosotros estamos casi, de hecho, mezclamos las dos en una, ¿no? Pero de los informes que hemos tenido nuestros colegas, van tanto en la primera como en la segunda, decidiéndose en las últimas 48 o 24 horas, con encuestas formales que han llevado a cabo desde los últimos 10 años, por ejemplo. Dada su experiencia, ¿usted cree que Panamá necesite una segunda vuelta en el futuro? ¿Estaremos preparados? ¿Lo necesitamos? Yo hice una entrevista y la estoy publicando, porque es un problema mucho más complejo y les recomiendo la lectura para que podamos conversar al respecto en otro programa. No deja mucho material.